advertencias. En el capítulo 2, versículo 1, que citaba allí, justamente lo tengo anotado acá, nos habla a prestar atención para no deslizarnos. Prestar atención, prestar atención. Como estamos ahora, presten atención, no sea cosa que se deslicen. Esto le decían a los hermanos hebreos para que no se vuelvan al judaísmo, porque ellos por la persecución decían, ahora que somos cristianos tenemos tanto problema, tanta lucha, tanta persecución, si cuando estábamos practicando el ritual del judaísmo estábamos mejor. Ese era el pensamiento de ellos. De eso se trata la carta a los hebreos. De eso se trata. Entonces dice, presten más atención, no sea cosa que nos deslicemos, no nos volvamos atrás, no caigamos de la gracia. Eso no es pérdida de salvación, eso es volverse atrás. Si ellos se volvían atrás, iban a ser disciplinados por Dios. O se volvían atrás porque en realidad no habían nacido de nuevo. Una de dos. Se volvían atrás definitivamente porque no habían nacido de nuevo, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, o se volvían atrás siendo creyentes y Dios los iba a disciplinar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traigan a la memoria los días en que combatieron por la fe. De eso se trata el escritor a los hebreos. A ver. Isaac Mauricio nos dice... Pastor, ¿y a quiénes se refiere en Mateo 7, 21 al 23? Bueno, no lo tengo acá. Vamos con lo de Hebreos, pero vamos con la cuestión del hermano. Mateo 7, 21. No lo tengo de memoria, no crean que me sé la Biblia de memoria. Mateo 7, a ver. ¿De qué nos habla nuestro hermano? Mateo 7, 21 al 23. Apocalipsis 3, 5 lo tengo, Ahí Isaac Mauricio también me pregunta por ese, sí lo tengo anotado. Insisto, hay muchos textos, podríamos recorrernos toda la Biblia, no lo vamos a hacer ahora, hermano, porque es imposible. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Primero, mi hermano Isaac Mauricio, usted que preguntó. Acá cuando dice, no todo el que me dice, en el original griego, que así se escribió la Biblia, está cierto, el Nuevo Testamento se escribió en griego, la idea es, no todo el que bla, 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 bla. Esa es la palabra. Balal. Bla, 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 bla. No todo el que bla, 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 bla. De lengua. Por decirlo. Mire, hoy usted sale a la calle y se cruza con alguien y le pregunta, ¿usted cree que Jesús es el Señor? Sí, le va a decir él, Jesús es el Señor. ¿Y qué? ¿Por decir eso es salvo? No. No todo el que me dice bla, 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 es decir, de labios. No todo el que parlotea. Esa es la idea de la construcción gramatical griega. Eso es lo que significa este texto. No todo el que bla, 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 bla. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Es decir, hay una nueva naturaleza, la voluntad de mi Padre. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios si no tengo una nueva naturaleza. ¿Mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas? No. No. ¿Podéis vosotros hacer lo bueno siendo malos? No. Yo necesito un cambio de naturaleza, una transformación, el nuevo nacimiento, lo que hablábamos en clases anteriores. No todo el que bla, 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 el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Para hacer la voluntad de Dios yo tengo que haber nacido de nuevo, si no, no puedo. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, es decir, en el día final, al final, Señor, Señor, bla, 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 bla. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué son esos? Dones. Dones, no frutos. La Biblia no dice por los frutos, por los dones los conoceréis, por los frutos. Frutos. Señor, en tu nombre, sí, manifestaron muchas cosas, sí, externamente manifestaron cosas. Entonces les declararé, nunca os conocí. Sin embargo, en Romanos 8, hablando de la iglesia, de nosotros los creyentes, dice, a los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. ¿Se da cuenta? Acá dice, yo a ustedes no los conocí nunca. A los creyentes nos dice, nos conoció desde antes. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos conocía. Qué tremenda diferencia. Mira, acá hay un contraste, pero abismal. A ver, ¿qué hay acá? Carmen nos está viendo, Isaac Mauricio nos dice, ¿y a quiénes se refieren a Apocalipsis 3.15? Ahora voy a ese, espéreme ahí nomás. Teresa Parr nos está viendo, Francisco Gastón nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11.29, ahí está. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. La salvación es un don, es el máximo don.
irrevocables, es decir, no se echa para atrás. Cuando Dios, no cuando nosotros opinamos, yo opino como el Chapulín, yo opino que fulano de tal es salvo porque pasó al frente y lloriqueó. Bueno, eso es su opinión, hágase cargo. Ahora, Dios que lo ve y Él no puede ser burlado y que Él ve el corazón y ve que hay un arrepentimiento genuino y verdadero por su Espíritu Santo, obra el nuevo nacimiento. Y esa persona pasa de muerte a vida, son perdonados sus pecados y recibe la justificación, la santificación, la regeneración, la adopción, etcétera, 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 y mucho más, etcétera. ¿Qué dice la Biblia? Irrevocables son los dones, lo que Dios le ha dado y el llamamiento de Dios. Dios no se vuelve para atrás. ¿Puede ser Dios burlado? ¿Usted piensa que esa persona engañó a Dios? No, por favor. Si usted piensa que esa persona pudo engañar a Dios, perdóneme, su Dios no es mi Dios, no es el Dios de la Biblia. Mi Dios no puede ser burlado. Él ve que hay un arrepentimiento genuino y verdadero y esa persona ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Silvia Fernández nos dice, no se puede ver, no escucho nada. Bueno. Salga y vuelva a entrar, le dice Natalia. Sí, porque acá estamos todos normal, mis hermanos. Estamos normal. Ya está por estrenarse la predicación de anoche. No importa, usted la escucha después. Ahí me está avisando el YouTube. Bien, eso, ¿se da cuenta? Bueno, sigo adelante porque eso es una predicación una pregunta que nos hacía nuestro hermano. En Hebreos dijimos hay varias advertencias, pero tenemos que tener en claro que la carta a los Hebreos es para judíos creyentes, judíos mesiánicos que por la persecución se querían volver atrás. Por eso está lleno de advertencias, hay varias advertencias. La primera está en Hebreos 2. Hay otra advertencia en Hebreos 3:12. Que le habla acerca de la incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios verdadero. ¿Está diciendo allí que perdieron la salvación? No, esa es la conclusión que sacan algunos. El texto no dice eso. Dice que se apartan. Uno puede apartarse temporariamente o definitivamente. Si se aparta temporariamente, simplemente fue una apostasía temporal y el Espíritu Santo lo trae de nuevo y al año que viene o dentro de 6 meses o antes de morir, el Señor lo tiene acá de nuevo porque era una apostasía temporal. Nosotros no lo sabemos hasta que veamos el final. No lo sabemos hasta que veamos el final. Oremos por esa persona. Y otros, si se van y no vuelven, nunca habían sido salvos, no perdieron la salvación, sino que estaban en el camino, pero crecieron como la semilla que cayó allí entre espinos, se emocionaron, se sintieron tocados, se sintieron de alguna manera motivados, pero después se fueron y no los vimos nunca más. Se fueron de nosotros y no volvieron para que entendamos que no todos eran de nosotros. Amén. Pero el texto en ningún momento dice ahí perdió la salvación. Eso lo ponemos nosotros, no nosotros, no yo. Algunos le ponen, es como que leyeran entre paréntesis, perdió la salvación. A ver, hermanos, el texto no dice eso. El texto no dice eso. Esa es la conclusión que algunos sacan. En Hebreos 6:4, este lo vamos a ver. Hebreos 6:4. 6:4 al 8. Porque este es uno de los pasajes más tremendos y estremecedores, ¿no? Yo creo que este es el más... Para mí es el más potente de Hebreos. Bien, Hebreos 6:4. Estos hermanos se habían quedado detenidos en el tiempo y no crecían, no avanzaban. Hebreos 6:4 le dice, escuche, porque es imposible, escuche, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¡Wow! Este es un pasaje de los más potentes y de los más complejos para analizar. El pasaje básicamente, aunque hay varias interpretaciones, está hablando otra vez de la apostasía, o permanente o temporaria. Vuelvo a reiterar, hay personas que apostataron, se volvieron atrás por un pequeño tiempo, Pedro. Otros que apostataron definitivamente, Judas. El que se queda por un pequeño tiempo es un creyente, pero el Señor lo va a traer de nuevo. ¿Perdió la salvación? No. Se quedó por un tiempo, recayó por un tiempo, abandonó por un breve tiempo, pero después se reincorpora. ¿Perdió la salvación? No, en ningún momento. Perdió la comunión y va a ser disciplinado por Dios.
Si la persona estaba entre nosotros y se fue y nunca más volvió, obviamente que esa persona no es que perdió la salvación, sino que nunca había sido un verdadero creyente. Es lo que dice Juan. Entonces acá me está hablando de el peligro de la apostasía. Si yo le pusiera un título a ese pasaje, le pondría el peligro de la apostasía. Claro, porque no sabemos si se quedó por un tiempo o se quedó definitivamente. Señor, tenga misericordia, tenga piedad, Señor, de esta persona. Nosotros no sabemos, solo Dios lo sabe. Pero mire lo que dice más adelante. Si yo me quedo con esas palabras, digo, ve, acá este sí seguro que perdió la salvación. Pero mire lo que dice el mismo pasaje en el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, ¿qué? Oh, amados. Pero es una advertencia seria, ¿cierto? Ojo, mis hermanos, ojo, que hay un peligro con la apostasía. Claro que la apostasía es un peligro, porque no sabemos si es permanente o definitiva. ¿Qué sabemos nosotros? Solo Dios sabe. Pero es un peligro la apostasía. Pero dice, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, estamos convencidos, estamos seguros, quiere decir, de cosas mejores. ¿Y que pertenecen a qué? A la salvación. Aunque hablamos así, es decir, nuestras palabras pueden parecerle muy duras, muy ásperas, muy espinosas, pero lo que le estamos hablando pertenece igualmente a la salvación. Aleluya, porque es una advertencia contra la apostasía. Ojo con quedarse detenido en la casa, porque usted no sabe si se quedó para siempre o se quedó por un tiempo. Usted no lo sabe, usted no maneja esas cosas, ni yo tampoco. Por eso es un peligro que alguien se quede en su casa. Es un peligro. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, evidencie la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Porque en el fin, como dicen en Argentina, en la cancha se ven los pingos. En el final vamos a ver quién está y quién no está. En el final vamos a ver. Por eso Moody, un gran predicador, ¿no?, del siglo XIX, decía, en el cielo van a ocurrir 3 maravillas, decía Moody. La primera es que voy a ver a gente que no esperaba ver. Voy a ver a gente que yo no esperaba ver. La segunda maravilla es que yo no voy a ver a gente que sí esperaba ver. Y resulta que no están acá, Señor. No voy a ver a gente que yo esperaba ver. Y la tercera maravilla, dijo Moody, es que yo esté allí presente. ¡Qué maravilloso! Mire lo que dice aquí. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza, para plena seguridad de nuestra esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, porque estos hermanos querían colgar la toalla, querían tirar los guantes, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Un texto extraordinario. Ahora, advertencia. Hay algunos que dicen, pastor, para mí este pasaje enseña que la salvación se pierde. Bueno, está bien. Vamos a tomar su postura. Porque hay hermanos, hay predicadores que dicen, no me vengan con cuentos ni con otra explicación. Para mí este pasaje enseña que la salvación se pierde. Es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial. A ver, todas estas cosas suceden en la iglesia. En su iglesia suceden estas cosas. Hay gente que es iluminada por la palabra de Dios. Claro, si la palabra de Dios me está trayendo claridad. Fueron iluminados, gustaron del don celestial, es decir, se sintieron tocados, movidos por el Espíritu Santo. Fueron hechos participantes del Espíritu, hasta podrían haber recibido una profecía, una palabra del Señor. Gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo de venidero. Hasta el Señor hizo una sanidad, un milagro, como en los 10 leprosos, pero 9 se perdieron y solo 1 fue salvo. Hasta Dios pudo haber hecho un milagro, una sanidad. Dice, y recayeron, versículo 6,
Es imposible, nos dijo el 4, es imposible. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. A ver, yo les digo a los que enseñan, a los que dicen que este pasaje enseña la pérdida de salvación. Yo les advierto que acá dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Si un predicador, escúcheme bien, si un predicador afirma mediante este pasaje que la salvación se puede perder, también debería ser honesto y enseñar que no se puede recuperar. Yo le pido honestidad. Si un predicador enseña mediante este pasaje que la salvación se puede perder, sea honesto y también enseñe que no se puede recuperar. Es decir, si usted, según su criterio, según su óptica, según lo que usted ve, lo que aparentemente usted observa, y usted llega a la conclusión de que fulano de tal perdió la salvación, no se moleste hipócritamente en predicarle de nuevo, porque aquí dice que no se puede recuperar. Es más, ni ore por él. Porque si usted enseña mediante este pasaje que la salvación se pierde, este pasaje también enseñaría en esa interpretación que no se puede recuperar. Y a ver qué predicador se atreve. Ahí dice, es imposible, imposible. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Si usted llega a la conclusión de que fulano de tal o fulana de tal perdió la salvación, usted también debería ser honesto mediante este pasaje, decirle no, si perdiste la salvación ya no se puede recuperar. No vamos a perder el tiempo orando por ti, no vamos a rogar por ti, no te vamos a ir a visitar a ti y ya no te volveremos a hablar del evangelio, porque si perdiste la salvación obviamente no se puede recuperar, no puede ser renovado para arrepentimiento. ¿Usted haría eso? No. Es más, yo le diría, nadie hace eso. Y entonces, la interpretación no coincide, ¿se da cuenta? Le hacemos caso al versículo 4, pero no le hacemos caso al 6. ¿Cómo es la cosa? No. Francisco nos dice, mapos a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Pero eso se refiere al final de la gran tribulación. Amén. Bien. Eso es un pasaje escatológico del final de la gran tribulación, allí en Malaquías capítulo 4. Bien. Bueno, fíjese qué pasaje tremendo, ¿eh? Por eso para mí este pasaje habla de la apostasía parcial o definitiva. Nosotros no sabemos, pero nuestro deber es seguir orando. Amén. Y es una postura incluso mucho más sana, más coherente. ¿Qué sabemos nosotros si era trigo o cizaña? ¿Podemos nosotros juzgarlos? No. Eso es una tarea de los ángeles. ¿Cuándo? Al final. Esperemos hasta el final. Por eso dice aquí, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. No antes, hasta el fin. Vamos avanzando. En el capítulo 10, versículo 26. Estoy avanzando en Hebreos, después voy a ir a Apocalipsis. Capítulo 10, versículo 26 nos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, no a los hijos. No a los hijos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pago, dice el Señor. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Acá otra vez lo mismo. La carta a los hebreos tenemos que saber para qué se escribió, para judíos mesiánicos que querían volverse atrás al judaísmo. Si ellos llegan a la conclusión igualmente, yo voy a dejar este camino y me vuelvo atrás al judaísmo porque a mí el camino del evangelio me trae mucho problema, bueno, lo único que le espera es el juicio, porque usted apostató definitivamente. ¿Perdió la salvación? No, en realidad está evidenciando y manifestando que nunca fue salvo. Usted se benefició de predicaciones, usted fue tocado por el Espíritu Santo, usted tal vez recibió un milagro, tal vez usted escuchó profecías, usted participó de muchas cosas, de muchas bendiciones que Dios le dio en el seno de la iglesia, pero no quiere decir eso que necesariamente esa persona nació de nuevo. No quiere decir eso. Bien.
Vamos entonces a otro pasaje. Mateo 24:13. Mateo 24:13 también es muy citado. Mateo 24:13. Un texto clásico, y después voy al de Apocalipsis 3. Mateo 24:3. No hay preguntas, Señor. No veo preguntas, No está quedado mi chat, así es que no veo preguntas. Mateo 24:13. Mateo 24:13. Mateo 24:13, ¿qué dice? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces algunos dicen, no, ve, pastor, solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Bien, entonces, en cierto sentido sí, es decir, hay que llegar hasta el final y vemos quiénes son los salvos. Amén, sí, porque en nuestra óptica tenemos que esperar hasta el final, porque alguna persona puede quedarse momentáneamente y después volver. Algunas personas pueden apartarse definitivamente y ya no volver. No perdieron la salvación, nunca fueron salvos, no había una nueva naturaleza en ellos. Por eso se volvieron atrás. Simplemente disfrutaron de algunas cosas cristianas, nada más. Pero este pasaje básicamente no está hablando de la salvación. Este pasaje está en Mateo 24, que es la descripción de la gran tribulación. Y allí está hablando de los terremotos, de los hambres, de las pestes, de la persecución del anticristo, etcétera, etcétera. El que persevera hasta el fin será salvo. Es decir, el que no se deje marcar por la bestia, el que no se rinda ante el anticristo, el que no se deje poner el sello, el que pase y sobreviva a todas esas cosas confiando en Jesucristo, será salvo. Es decir, sobrevivirá, es lo que quiere decir. Este texto no está hablando de la salvación eterna, está hablando de sobrevivir. Podríamos traducirlo más: el que persevere, el que continúe en su fe hasta el fin va a sobrevivir. Esa es la idea. Porque está describiendo la gran tribulación, no está hablando de la salvación del alma. Así que este pasaje en realidad no habla de la salvación del alma, habla de sobrevivir a la gran tribulación. Francisco, ¿qué nos dice? Me quedo sin batería, hasta acá llego, mis hermanos, lo veré el estudio más tarde. Bendiciones para todos, bendiciones, pastor, gracias. Está claro, mi pastor, nos dice Elena. Gracias, mi hermana, gracias. Ahora sí, vamos a Apocalipsis 3:5, que me preguntaba un hermano hoy. Insisto, hay muchos pasajes que uno podría charlar y ver, y etcétera, etcétera. No lo podemos hacer todos ahora, nos vamos a ir nosotros tocando algunos nomás. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Algunos lo interpretan así, dicen, y a mí me lo han dicho, ve, pastor, dice que ahí no borraré su nombre del libro de la vida. Esto quiere decir que algunos sí serán borrados. Esa es una conclusión que usted está sacando. El texto no dice eso, usted le agregó esa parte. Esa es la interpretación que usted le dio. El texto que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Vamos al texto griego donde se escribió la Biblia, porque recuerde que esto es una traducción. Por eso uno tiene que leer. Yo les recomiendo leer. Cuando usted se encuentra con un pasaje difícil, lea otras versiones. La NBI, la NTV, la TLA, la Dios habla hoy, la Biblia del Expositor, la Biblia de las Américas, qué sé yo, hay tantas Biblias. Consulte a otras versiones. Porque esta es una traducción, pero no es el texto original. ¿Sí? No es el texto original. Por eso uno, al consultar varias traducciones, queda claro qué es lo que quiere decir el texto. Cuando uno lee este texto en otras versiones, ¿sabe lo que dice? Dice algo así parecido: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y de ninguna manera, por ninguna razón, voy a borrar su nombre del libro de la vida. Y ya suena totalmente distinto. Eso es lo que dice el texto. Es decir, que es, al contrario, una afirmación. El Señor dice: y de ninguna manera, bajo ninguna causa, por ninguna razón, yo borraré tu nombre del libro de la vida. Así que me lo está afirmando, no lo pone en duda. Porque cuando uno lee acá, me pone en cierta duda, ¿cierto? Y no borraré el nombre del libro de la vida. ¿Eso quiere decir que algunos sí serán borrados? No. El texto está haciendo una afirmación rotunda. Claro, pero para esto hay que consultar otras versiones. Hay que ir al texto griego, al texto más original, ¿cierto? O consultando varias para tener claridad de lo que quiere decir el texto. Yo lo he leído este texto en varias versiones distintas.
Y la idea justamente es esa. De ninguna manera, por ninguna razón, yo voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Jamás lo haré. Esa es la idea. Aleluya. Al contrario, este texto me está dando una tremenda seguridad, garantía y confianza de que Él, por ninguna razón, va a borrar mi nombre del libro de la vida. Amén. Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, nos dice también Apocalipsis. Y acá me dice, de ninguna manera, olvídate, por ninguna razón yo lo voy a hacer. Eso es lo que está diciendo este texto. Este texto no lo pone en duda. En la Reina Valera 60 no se entiende bien allí, genera alguna duda. Cuando uno va a los textos originales, cuando uno va a otras versiones, queda súper claro. Este texto, al contrario, es maravilloso, es precioso ese texto. No genera dudas, genera certezas, genera seguridad, mis hermanos. La pregunta sería entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Vamos a responder esa pregunta. ¿Se pierde o no se pierde la razón? Mire, yo tengo dos respuestas. Sí se pierde y no se pierde. Ay, pastor, decídase, por favor. Está loco. Nos va a volver loco, pastor Mauricio. Si usted mira la salvación humanamente, a sus ojos, a su criterio, según su óptica, según su opinión, la salvación se pierde. Pero si usted mira la salvación desde el punto de vista divino, de que Dios está obrando en los corazones y que Él no puede ser burlado, y que Él conoce lo más íntimo y lo más profundo, y Él opera un tremendo milagro lleno de beneficios, desde el punto de vista divino, la salvación no se puede perder. Es imposible. Como diría Martín Lutero, me miré a mí mismo desde el punto de vista humano. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo, el punto de vista divino. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Lo reitero, frase de Martín Lutero. Miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Vuelvo a preguntar, Pastor Mauricio, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Se pierde y no se pierde. Si usted va a analizar la salvación humanamente, usted va a considerar que la salvación se pierde. Si usted va a analizar la salvación desde el punto de vista divino, desde el punto de vista bíblico, la salvación no se puede perder. No hay manera. Elija usted de qué manera va a mirar la salvación. Yo, por supuesto, como la salvación es del Señor, como la salvación es de Dios, lo voy a mirar desde el punto de vista divino, desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista que Dios ve los corazones y Él sabe lo que pasa en el fondo de cada alma. Entonces veo, no, la salvación no se puede perder. No se puede perder. Ahora usted puede decir, no, pastor, no, yo la verdad, discúlpeme, pastor Mauricio, seguimos siendo amigos, ¿verdad que seguimos siendo amigos después de estas 20 horas de predicación? ¿Verdad que seguimos siendo amigos? Y seguimos siendo hermanos en Cristo. Usted me dice, pastor Mauricio, discúlpeme, perdóneme, pero yo, para mí, en mi opinión, en mi óptica, como yo lo veo, la salvación se pierde. Bueno, mi hermano, usted lo está viendo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de las apariencias. Aparentemente se perdió. Bueno, está bien, no hay problema, hermano. Seguimos siendo hermanos, seguimos teniendo comunión en el Señor. Yo el punto de vista de la pérdida de la salvación lo enseñé por años. Como dije en la clase pasada, el estudio sistemático, el estudio de las Escrituras a mí me convencieron de lo contrario. Pero entiendo y soy consciente de que no todos los hermanos y no todos los pastores han llegado a ese punto de convencimiento. Yo antes enseñaba una cosa, después, antes de entrar a la YEPI, cambié de opinión. A la luz de las Escrituras y viendo la salvación desde el punto de vista divino, yo llegué a la conclusión de que la salvación no se pierde. Usted está en libertad. Gloria a Dios. Pero si alguno tiene otra opinión, recuerde que seguimos siendo hermanos en Cristo.
seguimos siendo hermanos en Cristo, lavados por la misma sangre. Y usted vive en santidad y yo también. Y usted practica la justicia y yo también. Y usted es hijo de Dios y yo también. Y usted recibió una nueva naturaleza y yo también, mire, fíjate. Y usted fue adoptado en la familia de Dios y yo también. Y usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención. Mire usted y yo también. Y usted fue habitado por el Espíritu Santo de Dios. Pues le comparto, le informo que yo también. Aleluya. Y usted fue regenerado y yo también. Y en usted se aplicó la redención, la propiciación, la reconciliación y la sustitución. Pues en mí también, hermano. Aleluya. Y usted tiene una esperanza, y yo también, la misma. Y usted tiene un bautismo, y yo también el mismo. Y usted tiene un espíritu, y yo también. Y usted tiene un Señor, y yo también. Y usted tiene un Padre celestial, y yo también tengo el mismo Padre celestial. ¿Se da cuenta? Seguimos siendo hermanos igualmente. No cambia en nada. ¿Por qué digo esto y por qué hago énfasis en esto? Porque algunos hermanos a veces se enojan porque uno enseña esto, pero no hay que enojarse por esto. Y no hay que hacer de esto una discusión. Y no hay que hacer de esto un motivo de división. No, mis hermanos. Eso hablaría muy mal de nosotros. Hablaríamos, en primer lugar, de una carnalidad grande. Dos carnalitos ahí que están generando una división en el cuerpo de Cristo. Los que causan divisiones en contra de la doctrina. Romanos capítulo 16. Apártense de los que causan divisiones en cuanto a la doctrina. No causemos divisiones. Yo no quiero generar división ni en Lirquén, ni en Nacimiento, ni en Laja, ni en General Roca, ni en Bahía Blanca, ni en Arica, ni en Valdivia. No, mis hermanos. No. Divisiones no. Porque el amor edifica. Y decimos la verdad en amor. Y aunque alguno no llegue a la misma conclusión, no importa, seguimos siendo hermanos en Cristo. Amén. Entonces, ¿la salvación se pierde o no? Bueno, si usted lo mira humanamente, usted va a llegar a la conclusión de que sí. Si usted lo mira desde el punto de vista divino, usted va a llegar a la conclusión de que no. Insisto, a mí el estudio sistemático de las Escrituras me convenció, me hizo cambiar de opinión. La salvación es del Señor. Bien. Si alguno quiere mayor detalle, porque ya vamos a ir terminando, mayor detalle, en el manual ese grandote que yo le mostré hace un par de clases atrás, Auxiliar Bíblico Portavoz, hay como 3 hojas que se dedican a un montón de pasajes que discuten del tema. Así que se los recomiendo. Allí está una buena discusión. Voy a leer el manual, cosa que no he hecho, pero para terminar nada más, porque creo que la discusión me parece a mí, salvo que usted ponga una pregunta allí, me parece a mí, por lo menos de mi parte, está finalizado. O sea, ¿qué más vamos a agregar? Nancy nos dice amén, María Janet se ríe, Susana nos dice gloria a Dios por Jesucristo nuestro Salvador, Natalia nos dice mi hijo, dice sí, todos lo tenemos, muy feliz, lo dijo amén, gloria a Dios, y tenemos que ser como niños, tenemos que creer a la palabra. Nancy nos dice amén, gloria a Dios. Leo acá, simplemente voy a leer nada más, ya la discusión yo creo que está cerrada. Perdiendo la salvación. Muchos cristianos, sin embargo, creen que los creyentes en efecto pueden rechazar a Dios y perder su salvación. Dios tratará de hacerlos volver, pero ellos insisten en rechazarlo. Dios no los obligará a aceptar la salvación de nuevo. Bueno, insisto, tiene que ser desellado, desantificado, desjustificado, y no hay ningún pasaje que enseñe semejante cosa. No lo hay. Pero bueno, si alguno quiere tener esa postura, sigue siendo mi amado hermano en Cristo. Aquellos creyentes que piensan así basan sus argumentos en pasajes como el que persevera hasta el fin será salvo. Ya dijimos que ese pasaje está mal interpretado. Allí no está hablando de la salvación, está hablando de sobrevivir a la gran tribulación. Así que no está hablando de la salvación. Jorge nos dice, amén, mi pastor, yo me aferro a que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Con eso lo digo todo. Amén, gloria a Dios. No se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros. Amén. Hay varios pasajes acá que se citan, etcétera, etcétera. Quienes creen que la salvación se puede perder están comprendidos dentro de la teología arminiana. Es decir, si hay algún hermano acá dentro del público presente que dice, no, pastor, para mí la salvación se pierde, bueno, eso se llama una postura arminiana, ¿sí? Por Jacobo Arminio, un teólogo protestante holandés, ¿sí? Bueno, está bien, es una postura, no hay ningún problema, mis hermanos. Yo antes, sin saberlo, era arminiano.
y no lo sabía. Quienes creen que la salvación se puede perder están comprendidos dentro de la teología arminiana. Bueno, ahí comento una cuestión personal, sin embargo, bueno, son simplemente anécdotas personales que yo cuento allí, cosas que me pasaron en mi vida. Más abajo tenemos un diálogo o un cuadro que tomamos allí de Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perman, de Editorial Vida, esto es de un manual. Dice, las posiciones fundamentales respectivas del calvinismo y el arminianismo se enseñan en las Sagradas Escrituras. El calvinismo exalta la gracia de Dios como la fuente única de la salvación, y también lo hace la Biblia. El arminianismo recalca el libre albedrío del hombre y su responsabilidad, y así lo hace también la Biblia. La solución práctica consiste en evitar los extremos que no son bíblicos de ambos puntos de vista y de abstenerse de fijar un punto de vista en antagonismo con el otro, puesto que cuando dos doctrinas bíblicas se colocan en oposición la una de la otra, el resultado es una reacción que conduce al error. Pongamos, por ejemplo, el énfasis excesivo en lo que respecta a la soberanía de Dios y su gracia en la salvación puede conducir a una vida negligente, descuidada, puesto que si una persona es convencida de que su conducta y actitud no tienen nada que ver con su salvación, quizás se haga negligente. Por otra parte, en recalcar el libre albedrío del hombre y su responsabilidad en reacción contra el calvinismo, puede poner a la gente bajo el yugo del legalismo y robarle todas las seguridades que tiene. La licencia y el desenfreno por una parte y el legalismo por la otra son los extremos que deben evitarse. Por último leo esta frase, ¿no? En conclusión, rogamos al lector que se nos permita sugerir que no es prudente recalcar con exceso los peligros de la vida cristiana. El énfasis más bien debe ponerse en los medios de seguridad, el poder de Cristo como Salvador, la fidelidad del Espíritu que habita en nosotros, la certeza de las promesas divinas, la infalible eficacia de la oración. El Nuevo Testamento nos enseña con respecto a una verdadera seguridad eterna, asegurándonos de que a pesar de las debilidades, imperfecciones, desventajas o dificultades externas, el creyente puede descansar seguro y victorioso en Cristo, como dice nuestro hermano allí, en Cristo, no en nosotros. Yo no descanso en mí, descanso en Cristo. Con el apóstol puedo exclamar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y voy a finalizar, porque aquí estamos finalizando, salvo que haya preguntas. A ver, voy a revisar si hay preguntas. No quiero pasarme ninguna pregunta. A ver, nos dice, gloria a Dios, Nancy Mellado. Jorge Reyes nos dice, amén, mi pastor, yo me aferro a que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, amén. Elenita nos dice, está muy bueno el estudio, pastor, gracias, mi hermana Elenita. Isaac Mauricio nos dice, amén, todo lo que queda más claro con este tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios. Bendiciones, pastor. Elena nos dice, con Dios tengo victoria, amén. Termino con estas palabras, mis hermanos, porque ya hemos llegado al final de la materia. A ver, una vez estaba predicando en una iglesia y presenté el siguiente ejemplo. Si me encuentro una persona en la calle que está aparentemente convulsionando, no sé, un paro cardíaco, un problema, un accidente cerebrovascular, no sé, un paro cardíaco, algo grave que es debido a muerte. Y una persona va pasando allí por al lado y lo ve que está en una situación desesperante ya de vida o muerte. Y bueno, esta persona se detiene y le dice, mire, acá tengo una pastilla en mi bolsillo, tómela. La persona que está allí en estado ya a punto de morir le dice, ¿es usted doctor? No, la verdad, no soy doctor, no estoy en la medicina ni nada. Pero, ¿y esta pastilla que usted me está dando, me va a salvar, me va a curar? Mire, la verdad no tengo idea, pero bueno, la tengo aquí en mi bolsillo, tómela por las dudas. ¿Usted cree que sería sensato tomarla? Es decir, la persona lo más probable es que le diga, a ver, mire, no, yo necesito a alguien que sepa de medicina y que me dé lo que efectivamente está probado que me puede salvar, porque lo mío es de vida o muerte.
Amén. Sería algo sensato esa respuesta. Bien. Y yo decía en esta iglesia, nosotros salimos a predicar a las calles. Allí en Chile lo hacen, acá en Argentina lo hacemos. Ustedes lo hacen más que nosotros, eso es loable. Nosotros salimos a la calle y le decimos, ven al Señor Jesucristo y serás salvo, Él perdonará todos tus pecados, el que cree en mí tiene la vida eterna. Y le anunciamos la seguridad de la salvación o no. Sí, le decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es decir, en la calle le hablamos de la seguridad de la salvación. Les decimos que en Jesucristo hay vida eterna, que hay perdón de pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso lo decimos en la calle. Y llegamos al templo. Y la persona a la cual le hemos predicado vino al templo esa noche. Y el predicador dice, si Cristo viniera hoy, ¿cuántos se van al cielo? Levanten la mano. Y 4 o 5 levantan la mano. ¿Saben qué sería la mejor pregunta de esa persona que escuchó el mensaje en la calle y ahora está dentro del templo y nos ve a nosotros? Diría, pero si ustedes no están seguros si Cristo los salva, ¿para qué me invitaron a mí? Hermanos, si nosotros no estamos seguros de la salvación, de que funciona, ¿para qué invitamos a otros? Yo esta pregunta la hice en una iglesia. Si usted no está seguro de que la salvación funciona en usted, ¿para qué le ofrece esto a otro? Yo diría, no, a ver, tráiganme a alguien que sepa y que me dé algo que funcione, que esté probado, porque lo mío es de vida o muerte. Yo estoy a punto de perder mi alma, viene la condenación eterna, el lago de fuego me espera, y usted me está diciendo, bueno, no sé, habría que ver, capaz que uno está, no está, habría que estar preparado. ¿Y para qué me ofreció salvación en la calle si llego adentro del templo y los que están adentro del templo no creen si se van con Cristo en esa noche? Hermanos, por propia definición, el Evangelio tiene que tener seguridad, si no, no lo ofrezca. Si usted, vamos a suponer que yo soy un inconverso, si usted me va a ofrecer a mí algo de lo cual usted no está seguro si funciona ni en usted, discúlpeme, con todo respeto, quiero hablar con alguien que sepa. Me pongo en el lugar del inconverso. Si usted como predicador no está seguro si la salvación funciona en usted, por favor no me ofrezca eso a mí. Ya suficientes problemas tengo yo como para andar probando otra cosa más que vaya a saber si funciona. Es decir, hermanos, la salvación tiene que funcionar. Tiene que, por definición, tener seguridad. Si nosotros no creemos en la seguridad de la salvación, ¿para qué la ofrecemos? Si la salvación no es eterna, es temporaria, es circunstancial y va a depender de mis fuerzas, no, olvídese, deme algo que funcione. Yo no me puedo salvar a mí mismo, eso está claro. Deme algo que funcione. Isaac Mauricio llegó tarde, ya expliqué ese pasaje. Apocalipsis 3, 15 al 19, ya lo expliqué hace rato. Repase después. No sé qué se fue a preparar mate, qué se fue a preparar el cafecito cuando yo estaba hablando. No sé, hermano. Hermanos, por definición, la salvación tiene que tener seguridad. No puede ser de otra manera. Vuelvo a reiterar, si usted no está seguro que funciona en usted, no me lo ofrezca a mí. Yo quiero hablar con alguien que sepa. Esto es serio, esto es de vida o muerte. ¿Cristo salva o no salva? Bueno, salvan más o menos, sí, qué sé yo. ¿Va a depender de usted? No, de mí no. Si depende de mí, bueno, usted está poniendo la salvación en mí. Cuando la Biblia me dice que la salvación es por gracia, es un regalo que Dios da. Dios es el que salva. Jehová salva. Dios salva, no yo. Si yo me tengo que salvar a mí mismo, bueno, ¿y para qué le voy a dar gracia a Dios? Claro, porque si yo por mí mismo me puedo salvar, ¿para qué necesito a Dios y para qué necesito a Cristo? No, yo necesito un Salvador. Y el Salvador hace todo. Si no, no es Salvador. El Salvador hace todo, si no, no es Salvador. Si el Salvador necesita que yo lo ande ayudando, entonces no es tan Salvador. Si el Salvador necesita que yo lo ande ayudando, entonces no es tan Salvador como dicen. Pero Jesucristo es Señor y es Salvador, es Redentor. Es la propiciación por nuestros pecados, es la reconciliación, es la sustitución. A través de Él tenemos remisión de pecados por el derramamiento de su sangre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y yo les doy vida y no perecerán
jamás. 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 Y así podríamos empezar a citar cientos y cientos y cientos de textos. No lo vamos a hacer porque aquí ha llegado al final la clase. Isaac Mauricio nos dice: Jesús es mi salvación. Jorge Reyes dice: así es. Alicia Fernández nos dice: muy buen estudio, mi pastor, Dios lo bendiga. Muchas gracias, mis hermanos. Hermanos, hemos llegado al final de la doctrina de la salvación. Espero que les haya gustado, espero que sea de bendición y espero que esta doctrina haya traído seguridad acá al corazón. Usted no sabe qué peso yo me quité de encima cuando pasé de un punto de vista al otro. Fue maravilloso, fue glorioso, fue precioso para mí. Saber que todo lo hace el que no depende de mí, depende de Él. Le damos gracias al Señor. Gracias por haberme acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Espere los videos porque se están subiendo a internet, se están subiendo a YouTube de a poquito, ¿cierto? Estos van a ser como 20 videos. Aleluya, Señor amado. Y muchísimo material para subir. Apoye el canal, suscríbase. En este momento se está reproduciendo la predicación que hice anoche, que tiene que ver con que el creyente está muerto al pecado. Así que después de esta clase, y ya estamos terminando, usted tómese ahí un cafecito, algo, y pone allí en YouTube. Acuérdese de suscribirse, activar las notificaciones, compartir nuestras predicaciones a otros. Todo lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho esmero, con mucho cariño también. Ahora en enero, cuando empiece enero, falta un mes nada más, falta en enero, van a ser 5 años que estamos detrás de una pantalla enseñando la palabra de Dios. 5 años ininterrumpidamente. 5 años, mis hermanos, para la gloria de Dios, enseñando y enseñando y enseñando y enseñando la palabra de Dios. Apoye nuestro canal, suscríbase, comparta las predicaciones. Gloria al Señor. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Sí? Excelente estudio, gracias, pastor. Me sacó mis dudas, que Dios lo bendiga. Nos dice Silvia Fernández, gloria a Dios. Muy buen estudio. Nos dice Alicia. Jorge Reyes, el Dios de mi salvación está conmigo. Aleluya. Nina nos dice: muchas gracias, mi pastor, por todas las enseñanzas para nuestras vidas. Dios lo bendiga. Gracias. Elena nos dice: gracias, pastor. Nicolás Fuente, gracias, pastor, por este hermoso estudio. Gloria al Señor. Oramos y nos despedimos, si Dios lo permite, hasta la semana que viene. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.